El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Vamos a Ezequiel ahora 28:13. ¿Qué le dije? Que usted es bienaventurado hoy por estar aquí en este lugar. 28:13. ¿Lo tenemos? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti ¿qué? Maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Del hermano que está a su lado, dígale, no se crea de su hermosura. La Biblia dice que vana es ¿qué? La hermosura, y engañosa ¿qué? La gracia. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes. Y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre, ¿qué dice? Dejará decir. ¿Cuántos tienen oídos? En el libro de Isaías, la palabra de Dios habla que Satanás violó la autoridad de ¿quién? De Dios. En el caso de Ezequiel lo ilustra también de una manera, mas ahí lo ilustra que Satanás violó la santidad de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Enseñamos hace un ratito que violar la autoridad de Dios es un acto de ¿qué? De rebelión. ¿Cuántos tienen oídos? Violar la autoridad de Dios es aún más serio que violar la santidad de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Cuántos creen que Dios es santo? Y por eso quiero que usted lo entienda de acuerdo a la palabra de Dios, no a lo que a usted le dicen, o a usted le han dicho, o le han enseñado por ahí. ¿Cuántos tienen oídos? Violar la autoridad de Dios es mucho más seria o serio que violar la santidad de ¿quién?
de Dios. Por ejemplo, alguien cae en un pecado de santidad. No se guardó para Dios limpio, puro, limpio, puro, santo para Dios. Si esta persona se arrepiente de corazón, ¿qué hace Dios? Dios lo perdona. Pero un pecado en contra de la autoridad de Dios, ese pecado es muy difícil que Dios lo perdone. Porque ese pecado va en contra de quién? Del Dios mismo, que representa ¿qué? La autoridad. ¿Estamos aprendiendo algo? Cuando Satanás se rebeló contra Dios, por lo cual fue condenado por Dios, ¿cuántos tienen oídos? Eso dio por consecuencia el pecado. Diga conmigo, el pecado. Por lo tanto, si nosotros queremos servir a Dios o agradar a Dios, mi amado hermano, tenemos que tener cuidado de nunca, diga conmigo, nunca violar el principio de autoridad. Entonces, si alguien me está escuchando, cualquier otro pecado de las obras de Dios que concierne con la santidad de Dios, sus pecados son perdonados. Pero los pecados que se cometen contra la autoridad, esos pecados, como decía mi abuelito, solo Dios y usted, o usted y Dios. Él decidirá si no lo perdona y no le da una chance más, como Lucifer. ¿Le dio 2 chances a Lucifer? No sé si alguien me está escuchando. Y vamos a tocar más casos donde gente, mi amado hermano, que se rebeló contra autoridad, Dios no le dio ni segunda ¿qué? Oportunidad. Cuando alguien se rebela contra la autoridad, está siguiendo el principio de Satanás. ¿Cuántos tienen oídos? Nunca podemos nosotros intentar predicar la palabra de Dios o ser testigo de la palabra de Dios cuando estamos viviendo bajo el principio de ¿quién? De Satanás. No sé si alguien me está escuchando. ¿Quiere que se lo aclare? Gracias por el hermano que fue sincero allá. Nunca pretendamos nosotros predicar o ser testigo de Dios allá en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar. Nunca pretendamos nosotros predicar la palabra de Dios, ser testigo de Dios, cuando estamos siguiendo el mismo principio de rebelión de Satanás. Voy a poner un ejemplo. Un hijo que va a la iglesia, pero que es rebelde a sus padres, tiene 2 pies en 2 diferentes lugares. Tiene un pie sirviendo a Dios y el otro pie lo tiene sirviendo ¿a quién? A Satanás. Porque la rebelión a los padres, ¿qué es? El ejemplo de Satanás. Amén. Entonces, con un pie está ¿qué? Siguiendo los principios de Satanás, y con otro pie está queriendo ¿qué? Predicar la palabra de Dios, queriendo servir a Dios. ¿Cuántos tienen oído? Mientras que la Biblia dice no podemos servir a 2 ¿qué? Señores. Si usted es señorita y es soltera, le doy un consejo. Si usted no es de las que se puede someter en el hogar, no puede hacerle caso a sus papás, le aconsejo que nunca se case.
Porque usted nunca se va a ir al cielo ni le va a ver el rostro al Señor. No sé si alguien me está escuchando. No pretenda ser usted una sierva del Señor, pero no le puede hacer caso a sus papás. Jamás usted va a ver el rostro del Señor. Porque los rebeldes no verán el rostro del Señor. No sé si alguien me está escuchando. Esto es más serio de lo que usted se imagina. Porque si usted no va a obedecer a sus papás, ¿cómo usted pretende sujetarse a su esposo? Mejor quédese solterita. ¿Cuántos tienen oídos? Es la realidad. ¿Le seguimos, hermano, o le dejamos aquí? No, pastor. Mire, hermano, usted no se imagina el favor que Dios nos está haciendo hoy. Si yo fuera otro, me importaría cómo estuviera su vida y la mía. Pero ambos queremos ir al mismo lugar, ¿no? Y es al cielo de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea Dios para siempre. ¿Sabe qué es lo triste? Que hay posibilidades y se han visto casos. A mí me ha tocado verlo. Que una persona puede estar haciendo el trabajo de Dios por un lado, pero por otro lado puede estar, mi amado hermano, siguiendo o haciendo el ejemplo de los principios de ¿quién? De Satanás. Alguien en el hogar es tan desobediente a los padres, pero en un parque lo vemos predicar la palabra bien hermoso. Lamentablemente existen esas posibilidades. Usted ve por la televisión o escucha por la radio una tremenda mujer y dice, wow, qué tremenda mujer de Dios. Pero en la casa es una Jezabel, no la sujeta, pero ni el castigo de Dios la sujeta. Mucho menos algo que su esposo le pida. Ese amén de las mujeres se oyó menos ahora. Siempre van a existir esas posibilidades. Usted puede decir en cántico, en coro, en danza, los que me están viendo en los países, me voy con él, me voy con él. Yo no sé con quién se va a ir usted, pero con el Señor no creo. Porque Dios no pasará por alto ninguna rebelión. Si no se la pasó a Lucifer, cuanto más a nosotros. ¿Sabe qué nos quiere evitar Dios? Dolores de cabeza en esta vida innecesariamente. Sufrimientos innecesarios. Dios le quiere ahorrar tiempo, horas, minutos y hasta muchos años. Que esté quebrando la cabeza orándole a Dios y Dios no le contesta nada. Porque los rebeldes Dios no les contesta nada. A mí no me impresiona una mujer que hable un montón de lenguas, pero es rebelde en el hogar. Está, como decía la palabra, por un lado, ¿qué? Sirviendo a Dios, y por otro lado, sirviendo a ¿quién? A Satanás. Por un lado, siguiendo el ejemplo de Cristo, y por otro lado, siguiendo el ejemplo de ¿quién? Satanás es rebelde. Entonces, eso es más serio de lo que nosotros, ¿qué? Imaginamos. ¿Quiere ser usted efectivo en la vida? ¿Efectivo en Dios? ¿Efectivo en todas las cosas que haga? Reconozcamos que hay una sola autoridad en el cielo y en la tierra, y es Dios mismo. Y todas las demás autoridades han sido puestas ¿por quién? Por Dios. Mientras usted piensa o imagina que esa persona, wow, está haciendo la voluntad de Dios, esa actitud es una obra de maldad. ¿Cuántos tienen oídos? En otras palabras, Satanás no le tiene miedo a que usted y yo
Seamos cristianos. Satanás no le tiene miedo a que usted y yo prediquemos la palabra de Dios. Satanás, la única forma cuando él tiene miedo es cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios. ¿Quiere que le diga por qué? Porque solo el que se somete, dice la palabra, bajo la autoridad de Dios, tendrá autoridad en esta vida. Nadie puede tener autoridad, mi amado hermano, en esta vida si no está sujeto a autoridad. Por eso hay personas que tienen todo el conocimiento, pleno conocimiento tal vez de la palabra de Dios, pero no viven bajo autoridad. Los demonios vienen y los avergüenzan y los desgarran, mi hermano. No sé si alguien me está escuchando. El diablo no le tiene miedo a que usted sea cristiano, a que usted predique. El diablo no le tiene miedo, mi amado hermano, que usted se conozca toda la Biblia. ¿A poco el diablo no se la conoce? Pero ¿sabe qué sí le tiene miedo a Satanás? Que alguien verdaderamente viva en la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Porque son los hombres y las mujeres que al diablo lo tendrán bajo la planta de sus pies. Hollarán serpientes y escorpiones. A estos son los que la promesa de Jesús va con ellos. No temerás mal alguno. Para ellos son esas promesas. Hollarás serpientes y escorpiones, y tendrás autoridad sobre toda fuerza que maligna. A estos son los que el diablo les tiene que miedo, porque viven bajo la autoridad de ¿quién? De Dios. Reconocen la autoridad de ¿quién? De Dios. ¿Vamos aprendiendo algo? Bendito sea Dios para siempre. En otras palabras, una vez nosotros decidimos obedecer o vivir bajo el principio de Dios, que es autoridad, el principio de Satanás tiene que salir de nuestras vidas. ¿Cuál es ese principio? Rebelión. No podemos servir a dos ¿qué? Señores. Si decidimos someternos a la autoridad de Dios, a la autoridad de Cristo, el otro principio que gobernaba en nuestra vida va a tener que desobedecer. En otras palabras, yo no puedo pretender decir: Señor, me someto bajo tu autoridad, Señor, bajo tu principio, reconozco que tú eres la autoridad, Señor, y al nomás llegar al trabajo estoy rezongando con el jefe. Decida, hermano, dele la mano que está a su lado con amor, decídase por favor hoy, de una vez por todas. No sé si alguien me está escuchando. Ustedes como hijos de Dios en el trabajo deberían ser los más mansos. Aunque el mundo les diga a los compañeros: este se deja de todo. No te preocupes, hay alguien que va a pelear por ti. Deja al mero arreglar las cosas, no las arregles tú, porque usted y yo las descomponemos más de lo que arreglamos. ¿O bajo qué principio quiere usted vivir? ¿El de Dios o bajo el de Satanás? ¿Sabe qué dijo Jesús? Las cosas que yo hago no las hago por mí mismo, las hago porque aquel que está ahí arriba me da las órdenes y vivo bajo su voluntad. ¡Oh! Por eso que Jesús tenía autoridad en esta tierra. Los demonios salían porque Jesús vivía bajo el principio de que representa toda autoridad. Hay quienes que ni el gatito de la casa les hace caso, hermano, porque ellos no le hacen caso a nadie, ni se someten a nadie. ¿Cómo empieza el capítulo que leímos en Romanos? Capítulo 13, sométase toda persona
a las autoridades. ¿Todos dicen amén? Nos para el policía y luego el cristiano de miembro de la iglesia, no va a decir el nombre, dice: ¿y por qué me paró? Mire qué mentiroso. ¿Cuántos de aquí han echado esa mentira? Mire qué mentirosos son ustedes. ¿Y por qué me paró? Número uno, usted sabe por qué lo paró. ¿Por qué nos hacemos nosotros, hermano? Siguiendo el principio de ¿quién? De Satanás. La palabra dice: sométase cada uno de nosotros a las autoridades. No dice miéntales a las autoridades. ¿Cómo dice? Sométase. Entre más preguntas le haga el policía, más sencillo debe ser usted y más humilde. Sí, policía, tiene toda la razón. Te toca, no hay problema, acepto toda responsabilidad. Eso, Dios tiene más misericordia, que cuando vas a la corte, Dios puede aún librarte de eso. Pero si usted está actuando como un rebelde, renegado, mi amado hermano, Dios no va con eso. Dios es más real de lo que nosotros imaginamos. ¿Estamos aprendiendo algo? Bendito sea Dios para siempre. El centro de disputas o de peleas, si se puede decir espiritual, en todo el universo tiene que ver con quién tiene la autoridad. Amén. Nosotros tenemos que asegurarnos, mi amado hermano, que toda autoridad es de quién? Es de Dios. El enemigo a veces te quiere hacer pensar que él tiene la autoridad. ¿Cuántos tienen oídos? Pero no es así. La palabra de Dios, mi amado hermano, nos enseña que Dios es el Dios de toda ¿qué? Autoridad. Vemos a un Saulo antes de conocer al Señor, que él quería erradicar la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Pero en un viaje que él tenía para Damasco, ahí se encontró al Señor y se dio cuenta que es dificultoso estar peleando contra ¿quién? Contra la autoridad de Dios. Diga conmigo: la autoridad de Dios. Bendito sea Dios. Al final Saulo reconoció que Jesús es el Señor y se sometió a la instrucción de Ananías en Damasco. Preste atención. ¿Cómo iba Saulo para Damasco? Con un espíritu ¿qué? Rebelde. ¿A hacer qué? A perseguir a los cristianos. No. Aquí está algo glorioso, hermano. Iba para Damasco, mi amado hermano, con una actitud ¿qué? Rebelde, para perseguir ¿qué? A los cristianos. Se encuentra con el Señor Jesús en el camino y la primera orden que le da Dios es: váyase mi hijo para Damasco. Y ahí Ananías le va a dar ¿qué? Instrucciones: sométase. Dele la mano que está a su lado y dígale: sométase. ¿Cómo iba Saulo? Con un espíritu rebelde a perseguir a los cristianos. Se encuentra con el Señor, el Dios de toda. Es más, él mismo le dijo: Saulo, lo que tú estás haciendo, ¿sabes qué estás haciendo? Como que con tu mano le estés pegando a una aguja. ¿Quién gana?
¿Tu mano o la aguja? Por más duro, entre más duro le des, más te vas a ensartar la aguja. Yo soy toda y represento toda la autoridad. El que es conmigo, nadie podrá contra él. Pero el que no es conmigo, pobrecito de él. Por eso usted cree que a Dios lo aflige todas las armas nucleares con las que el mundo se está preparando. ¿Usted cree que eso aflige a Dios? ¿Cómo hace usted cuando rápidamente vamos a poner un ejemplo, la mesa se llenó de polvo o algo y no tiene nada con qué limpiar, usted nada más le hace así? Así le va a hacer Dios a todas esas armas nucleares que a los países les ha tocado 20, 30 años para desarrollarlas, para inventarlas. Con un soplo Dios las disipará. Yo no sé si usted puede entender que en la máxima autoridad, el único en el cielo y en la tierra que representa la autoridad sobre toda autoridad, es de nuestro Dios. Por eso que la autoridad es un principio. Diga conmigo principio. Como la gravedad es un principio. Todo lo que usted tira, ¿qué? Se cayó. Eso es un principio. La autoridad también es un ¿qué? Principio. ¿Qué significa? Tú haces una acción, esa acción va a tener repercusión. Tú actúas a favor del principio de autoridad y vas a tener una repercusión ¿qué? Positiva, de bendición. Pero si actúas con una actitud negativa hacia ese principio, ¿qué esperas? No espere nada bueno, mi hermano. Es como que usted meta $100 en el banco y pretenda sacar 400. Eso es imposible. Ni sueñe eso. Eso no sucede. Ni en el mundo, mucho menos con Dios. ¿Cuántos tienen oídos? En otras palabras, algo que quiero encerrar aquí en este pasaje de Saulo es que el propósito de Dios para Saulo no solamente fue salvarlo, sino demostrarle quién tiene la autoridad. ¿Qué representaba a Saulo? La autoridad de Roma. Por eso iba y amenazaba a los cristianos, los perseguía. Dígame si no fue una lección para Pablo. ¿Quién es la autoridad? ¿Roma o Dios? En menos de un minuto le cambió la manera de pensar a Saulo. Vidas que me están viendo en este momento, no esperes que te sucede como Saulo. No esperes una ceguera. No esperes que te caiga del tercer piso. Mujer, no espere a que los doctores le detecten una enfermedad incurable para entender que hay una enfermedad mayor que esa, y es la rebelión. Esa enfermedad es peor que el SIDA, es peor que el cáncer. ¿Cuántos tienen oídos? La rebelión es lo que tiene a Satanás todavía, mi amado hermano, convertido como un espíritu demoníaco, espantando, asustando, engañando, matando a millones de personas en todo el mundo. Saulo iba como quien dice, allá voy, pero se encontró con el yo soy. Ya que usted bendijera el nombre del Señor. En un pueblo donde yo vivía había un hombre malísimo, hermano, que cómo estorbaba la obra del Señor. Como no se quiso arrepentir, Dios se lo llevó. No para su cielo, se lo llevó para la otra vida, para ser juzgado. Porque hay límites que Dios establece para perseguir a la iglesia.
Hay quienes se placen o se complacen ser enemigos de Dios y de la iglesia, de los cristianos. Déjenme decirle que a Dios no le podemos ganar. Él es la máxima autoridad. Y la rebeldía tiene su límite. Tengamos cuidado. El propósito de Dios no solamente fue salvar a Saulo, sino demostrarle que la autoridad que él representaba estaba abajo su autoridad y que él era la máxima autoridad. Y para enseñarle a Saulo, preste atención, aquí viene lo mejor, porque Dios no solamente te da el mensaje, Dios te da la sanidad. Si usted a veces medio actúa ahí o actúa rebelde, Dios tiene la sanidad el día de hoy. Vemos cuál fue la medicina que Dios le dio a Saulo para sanarlo de su rebelión. Dice, vaya con Ananías. Él no representa la autoridad de Roma, no tiene ningún puesto en el gobierno. ¿Cuántos tienen oídos? Pero mi orden para usted, señor Saulo, es que se someta a todo lo que él le diga. Todo lo que le diga usted lo va a hacer. ¿Por qué cree usted que la medicina para el hijo pródigo fue comer algarrobas? Porque la necesitaba por su rebelión. Lamentablemente muchas personas tienen que caer tan bajo a comer algarrobas para entender, mi amado hermano, que la rebelión no nos lleva a nada bueno. ¿Contra quién se rebeló el hijo pródigo? Contra su padre. Él mismo reconoció que había pecado contra el cielo, pero también contra quién? Contra su padre, porque no era legal que el hijo menor pidiera la herencia, era para el mayor. ¿Cuántos tienen oídos? El mayor ni la había pedido todavía y él se quería adelantar antes de tiempo. Rebelde. ¿Cuántos tienen oídos? Pero mire cómo Dios sana a Saulo de esa rebelión, de esas actitudes rebeldes que a veces nosotros sin darnos cuenta o inconscientemente o conscientemente las cometemos. Vaya Saulo. ¿Cuándo? ¿El otro año? No, ahora mismo. Y sométase a Ananías. Todo lo que él le diga, usted lo va a hacer. Allá va Saulito, hermano. Ciego, mi hermano, ciego. Iba prepotente, iba bien, usted ya sabe, con las insignias de Roma, de la máxima nación en el planeta Tierra en ese momento, que estaba conquistando y arrasando las naciones. Pero mire, ¿qué es más hermoso en la vida? La prepotencia con todos los símbolos, certificados, mi amado hermano, diplomas en esta vida, pero lleno de rebeldía. O que la gente se burle de uno, pero uno vivir en la autoridad de Jesucristo. Pudiera habido Saulo ser picado por aquella serpiente siendo rebelde sin haber muerto. Él se hubiera muerto. Pero porque Saulo, que ahora era Pablo, vivió y decidió someterse bajo la autoridad de Dios, y desde el primer minuto de su conversión demuestra que Pablo estaba dispuesto, mi amado hermano, a vivir bajo la autoridad de Cristo, porque no dijo: Ananías, poneme otro mejor, hombre, por lo menos poneme a un doctor de la ley, como hoy, ¿verdad? La moda de las iglesias de las naciones. ¿Bajo qué cobertura está usted? ¿Bajo qué cobertura está usted? Ay, Dios, el ministerio. No, hombre, mejor cámbiese. Imagínense si Saulo hubiera sido rebelde. Al contrario, lo mandó con la persona que ni siquiera el nombre, nadie sabía quién era esa persona. No era ni siquiera un doctor de la ley o un principal de la sinagoga. Pero Dios, si alguien quiere seguir a Cristo, dijo el maestro,
guardad mis mandamientos, cumplid mi palabra, négase a sí mismo, tome su cruz y sígame. A su nombre. Por eso Pablo a los de Corinto le dijo: niños, porque se están peleando de quién son, a quién pertenecen. Yo soy de Pablo, decía uno, yo soy de Apolo. Déjense de niñería, le dijo Pablo, y sométanse a la autoridad de quién, de Cristo. Bendito sea Dios. Saulo era un hombre inteligente, poderoso, un hombre capaz, mientras Ananías, que era un hombre insignificante en el mundo, un hermano pequeño, si se puede decir, que la Biblia solamente lo menciona una sola vez, y a su nombre. Si Pablo no se hubiera encontrado con la autoridad de Dios, ¿cómo él hubiera podido escuchar a las palabras de Ananías? Hoy van a haber vidas que se van a encontrar con la autoridad de Dios. Hoy van a haber vidas que van a recibir la revelación de la autoridad de Dios y van a decidir, al igual que Saulo, dejar todo ímpetu, dejar toda rebeldía y someterse bajo la autoridad de Dios. Y déjeme decirte que de ese día tú vas a ejercer autoridad, vas a tener lo que dice Hechos 1:8, poder de Dios. Porque el Dios de la palabra de Dios no da espacios, ni coma, ni tildes para la rebelión. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el problema que yo veo hoy debajo de esta tierra. Mi hermana, de hoy en adelante este varón va a ser el encargado de esta área. Ay, no, a él no le voy a hacer caso yo. Como ella tiene plata, tiene un carro del año, el hermanito viene en metro. Pero ese es el que Dios ha escogido. Ananías era insignificante, no era conocido. Saulo tenía conexiones con todos los meros ricachones. Pero ahora Dios le está diciendo: todo lo que Él te diga, le vas a escuchar y vas a hacer todo lo que Él te diga. ¿Quiere vivir usted bajo el poder de Dios, bajo la autoridad de Dios? ¿Quiere ver manifestada la gloria de Dios en su vida? Sométase, como dice la palabra de Dios. Obedezca, obedezca, haga caso a Dios y obedezca la autoridad. Su nombre. ¿Sabe qué es lo que me da tristeza? Que si pondría a Ricky Martin parqueando los parqueos, todo el mundo le obedecería a donde él lo mandara. Si lo manda a 3 cuadras, a 3 cuadras se va usted. Pero si es un servidor que nadie lo conoce, pero que se ha humillado delante de Dios y con amor está haciendo lo que está haciendo, yo no le voy a hacer caso donde me está parqueando. ¿A quién está siguiendo usted? ¿Al principio de la autoridad de Dios o al principio de la rebelión de Satanás? Como que se le fue la voz. Y aunque se sonría, esto es más serio de lo que usted se imagina. ¿A qué principio usted está siguiendo? ¿Al principio de la autoridad de Dios o al principio de la rebelión de Satanás? Yo no puedo estar toda la vida ahí en el parqueo parqueándolos para que obedezcan a la autoridad de la iglesia. Suficiente al siervo o la sierva que Dios pone ahí afuera para que se sometan. Dice: sométase a toda, no dice algunas, dice sométase cada uno, ¿qué? A toda. ¿Quién está hablando esas palabras por medio del Espíritu Santo? El apóstol Pablo.
que en el primer minuto de su conversión aprendió ¿a qué? A someterse. Cuando Pablo habla a los matrimonios, ¿cómo empieza hablándoles? Sométanse los unos a los otros y a su nombre. Eso es lo que el diablo no le encanta que se enseñe en la iglesia. No sé si alguien me está escuchando. Al diablo no le gusta esto, porque sabe que un cristiano bajo autoridad será un cristiano con autoridad. Un cristiano que vive bajo el principio de Dios es un cristiano que, mi amado hermano, donde quiera que entre va a tener que salir el diablo de ahí. No, yo no sé si alguien escuchó. Un hombre, una mujer de Dios bajo autoridad, donde quiera que entre, si está el diablo ahí va a tener que salir. Por eso es que cuando Pablo entraba en cualquier ciudad, ¿quiénes salían huyendo? Los demonios. Mire que hasta los vendedores de imágenes, de ídolos, de vírgenes Marías y todo eso, estaban perdiendo sus negocios, porque donde quiera que entraba Pablo había pérdidas para el reino del diablo y ganancias para el reino de Dios. Yo no sé si alguien puede alabar a Dios, porque cuando se enseña la verdad hace libre al mundo, y esto no le agrada a Satanás, no le agrada al diablo que se enseñe la verdad. ¿Verdad que necesitábamos esta palabra o no? En los eventos yo me doy cuenta, y me di cuenta hasta en este. Los servidores diciéndole: mire, hermanitos, solo de que van. No, yo me quiero sentar allá. Yo no sé si en su iglesia les enseñan: sométase a toda autoridad. ¿Qué representan los ujieres, los servidores ahí? La autoridad de parte de Dios. ¿O están ellos en una secta satánica? Representan ¿a quién? A la máxima autoridad. Entonces hay que obedecerles. No sé si alguien me está escuchando, hermanitos. ¿Seguimos, hermanos? Le voy a seguir hasta que termine como quiera. Bendito sea Dios. Preste atención. El mandato o la demanda más grande de parte de Dios sobre el ser humano no es tanto, como dijimos hace un rato, llevar la cruz. No es tanto consagrarse o sacrificio propio. Pero la demanda más grande de Dios para el ser humano es la sumisión. ¿Es la qué? Sumisión. ¿Qué demanda negarse a sí mismo? Sumisión. Cuando usted le cede un lugar a otro, ¿qué está haciendo usted? Negar su propio derecho. ¿Para dárselo a quién? A alguien más. No sé si alguien me está escuchando. Le voy a poner un ejemplo. Sí, porque es nuestro deber llevar la cruz, es nuestro deber consagrarnos, es nuestro deber santificarnos, ser fiel a Dios. Pero la máxima demanda de Dios para el Hijo de Dios es que el sometí. Le voy a poner un ejemplo. ¿De qué le serviría a Dios que todos sus ángeles fueran santos? Aleluya, aleluya, aleluya. Y cuando los manda Dios a hacer algo, yo no tengo ganas, Señor. Dios dice: ¿de qué le sirve a Dios? Mejor los manda para afuera, al igual que Lucifer. La demanda más grande del cielo para el ser humano es el sometimiento.
Por eso es que a los matrimonios Dios le dice someteos. A los ciudadanos hijos de Dios Dios le dice que someteos a toda ¿qué? Autoridad. Hoy usted va a tener más luz, alumbramiento para entender lo que pasó con Adán y Eva. ¿Por qué Dios no les dio una chance más? Una oportunidad más. ¿Sobre quién se rebelaron? Contra la autoridad de Dios que les había dicho: no comas. No fue el pastor Mirón que le dijo a Adán y Eva, fue Dios mismo: no comas. ¿Y ellos qué? Comieron. Entonces, la demanda más grande de Dios para el ser humano es que el sometimiento, el ser sumiso. ¿Cuántos tienen oídos? Diga conmigo, sometí. Dios le dio una orden a Saúl acerca de los amalecitas. ¿Se recuerda? Le dijo que destruyera ¿qué? Todo. ¿Se sometió Saúl a esa orden? ¿De dónde venía esa orden? De la máxima: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Se sometió Saúl a la orden? Hizo lo que le convenía, y lo que le convino a él se quedó con él. No sé si alguien me está escuchando. Por eso que Samuel le dijo: es más o vale más para Dios la obediencia que los sacrificios. En esa obediencia implicaba el ingrediente del sometimiento, la sumisión. Dios le dio una orden a Saúl y tenía que obedecerla Saúl, pero Saúl tuvo en poco someterse a la autoridad de Dios. ¿Por qué le cuesta al hombre y a la mujer someterse a la autoridad? Pregúntele que está a su lado, tal vez él le responde: ¿por qué le cuesta a usted? Por naturaleza al ser humano le cuesta. ¿O cuántos no lo pueden reconocer? Yo lo reconozco. O ya le dije que ya se graduó ya de eso. No creo. Si todos los días, dice el apóstol, luchamos dentro de nosotros mismos. Por eso que la palabra de Dios tiene que ser lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Esto no lo va a aprender usted ahí en el Walmart o en cualquier tienda. Esto está en la palabra de Dios. Saúl apartó el mejor ganado y no obedeció lo que Dios le ordenó. ¿Cuántos tienen oídos? Y la excusa que le dio a Dios es que había apartado todo eso para ofrecerle ¿qué? Sacrificios a Dios, como que si no había millones de ovejas en Israel para ofrecer. ¿Cuántos tienen oídos? Es mejor, le dijo Samuel, el obedecer que los sacrificios. ¿Usted sabe que esos sacrificios qué implicaba? La ofrenda que se le presentaba ¿a quién? A Dios, las cuales Dios ¿qué? Acepta cuando viene de un corazón ¿qué? Obediente, sumiso ante la presencia de Dios. Seguimos adelante. En otras palabras, la obediencia es el resultado o es la acción con el cual nosotros nos sometemos bajo la autoridad de ¿quién? De Dios.
Para nosotros obedecer a Dios, tenemos que quitar el yo de nuestras vidas y eliminarlo. Para yo vivir bajo su autoridad, tenemos que asegurarnos que tenemos que destruir, matar, hacer morir el yo. Yo quisiera que usted hiciera una práctica el resto del día después de que sale de aquí. Tratar de eliminar el yo y no lo pronuncie. Ay, le aseguro cómo va a cambiar. Va a costar, pero asegúrese de que lo practique y ahí se va a dar cuenta. Porque obediencia a Dios o vivir bajo autoridad de Dios requiere eliminar el yo en nosotros mismos. ¿Cuántos tienen oídos? Si eliminamos el yo, ¿quién va a vivir en nosotros? Dios, Jesucristo. Ahora ya no vivo yo, dijo Pablo, yo soy muerto. Ya eliminé el ¿qué? El yo. Ahora vive Cristo en mí. Por eso que el apóstol Pablo, donde quiera que entraba, influenciaba. Donde quiera que entraba, los demonios se enojaban. Donde quiera que entraban, los que no amaban el reino de los cielos se enojaban. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenía autoridad. Porque él vivía bajo autoridad. ¿Cuántos tienen oídos? Nadie puede intentar someterse bajo autoridad cuando lleva todavía el yo en su vida. Solamente hay posibilidad de obediencia y sometimiento a la autoridad de Dios cuando aprendemos a vivir en el Espíritu. Obediencia, en otras palabras, es la máxima y más alta expresión a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, obediencia. El sometimiento implica ¿qué? Obedecer. Preste atención. ¿Por qué al ser humano llamados cristianos le cuesta someterse? Porque todavía lleva ¿qué? El yo dentro de él. Si eliminara el yo, pero mire, siéntese aquí. No, es que, por eso le digo, trate de eliminar el resto de su día el yo. Ahí va a ver, hermano, hasta ángeles se le los va a tener de guardaespaldas ahí cuando duerma. Dijo un día mi abuelito, los que duermen ahora con los cristianos son los demonios. Y a su nombre. Pero eliminemos el yo y ahí va a ver lo que va a empezar a suceder. Y a su nombre. En cambio, la obediencia mata, elimina totalmente el yo. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.